Tecnología del huevo. Primeramente vamos a hablar de lo que es su estructura. Como lo sabemos, el huevo está diseñado por la naturaleza como una estructura idónea para proteger y alimentar al embrión. Este se desarrolla a partir de un huevo fertilizado, el que crece durante el periodo de incubación y da lugar a un pollito, que nace con la eclosión del huevo. ¿Cuáles son las barreras físicas y químicas de la estructura del huevo? Bueno, primeramente es proteger al embrión de la contaminación exterior y del crecimiento bacteriano. 2. Proteger todos los nutrientes que el huevo nos ofrecerá como alimento. Las barreras físicas que se encuentran en la estructura del huevo es la cáscara y la cutícula, las membranas testáceas, esa capa delgada que se ve entre el cascarón y el contenido del huevo, la densidad, su estructura de la clara, la membrana exterior de la yema que también se le conoce como membrana vitalínea. También vamos a encontrar barreras químicas en su estructura, como lo que son los compuestos antibacterianos del albúmen, que son lisosomas y fosbitina. También en un pH alcalino entre 9 a 9.5. Las moléculas que secuestran cationes, proteínas y vitaminas, y por supuesto las sustancias con efecto antienzimático como la antitripsina. Vamos a hablar de cada una de las estructuras y por supuesto vamos a hablar de la más importante o la más llamativa de lo que es la yema u óvulo del huevo. Y sabemos que es la parte central y anaranjada o amarilla del huevo. Contiene entre un 30 y un 33% del total del huevo. Está constituida por múltiples capas de vitelio blanco y amarillo, un disco germinal y una membrana vitalínea y látebra. Contiene las células germinales donde se produce la fecundación y después del desarrollo embrionario. Este es posible gracias a la riqueza de nutrientes que contiene la yema. Membrana vitalínea. Esta va a proteger y conservar los nutrientes y las condiciones físico-químicas del vitelo. La integridad y consistencia de la membrana vitalínea se va deteriorando con la edad de las aves. Mantiene también al embrión en condiciones entre en un pH de 6, diferente del elevado del albúmen que es entre 9 a 9,5. Las moléculas antioxidantes del vitelo, como la cantaxantina, actúan evitando el deterioro de esta membrana. Clara o albúmen. Supone que un 60% aproximadamente del total del peso del huevo se compone de 4 capas que forman el llamado saco albuminoideo, cuya función es proteger a la yema, que sabemos que es una capa fina interior que va fluida, la capa interna media densa, capa gruesa fluida y capa fina exterior densa. Membranas testáceas, interna y externa. Están en la cara interna de la cáscara y son un 3% aproximadamente del peso del huevo. Son parte de las barreras defensivas del huevo contra la contaminación. Esta membrana interna es más fina que la externa. Cáscara. Forma parte del 9% del peso total del huevo. Se compone de carbonato cálcico en un 94%, carbonato magnésico en un 1%, fosfato cálcico en un 1% y materia orgánica 4% de proteína. Su color sabemos que va a depender de la presencia de un pigmento compuesto por la ovoporfirina, que es la proteína de la cáscara, ligado a la raza de la gallina. En su superficie hay numerosos poros, entre 7.000 y 15.000, que facilitan el intercambio gaseoso entre el interior y el exterior del huevo. Cutícula. Es la capa protectora de queratina, que cierra los poros aunque permite el intercambio gaseoso. Esa salida de CO2 y de vapor de agua y la entrada del oxígeno. Cámara de aire. Es el espacio que se forma por contracción del albúmen tras la puesta y fuerza la separación de las membranas. Aumenta con la edad del huevo la pérdida de dióxido de carbono y el vapor de agua. El color de la yema.
Sabemos que está compuesta por gran parte de grasas y que éstas permiten la asimilación de pigmentos liposolubles, es decir, que las sustancias responsables del color son solubles en grasa. Estos pigmentos van a lograr la coloración característica de la yema de huevo, que va a variar entre un amarillo pálido hasta un naranja intenso. El color de la yema depende principalmente del alimento de la gallina. Las gallinas que se alimentan con alfalfa y maíz amarillo producen yemas de color amarillo claro. Las gallinas que comen alimentos con mayor contenido de carotenoides transfieren a la yema y se obtiene un resultado con un color más intenso. Los puntos de sangre que se llegan a apreciar como manchas rojas o marrones y que llegan a flotar sobre la clara o la yema del huevo se debe a una ruptura de vasos sanguíneos en el aparato reproductor de la gallina durante su proceso de ovulación o formación del huevo. También otro motivo de estas manchas nos está indicando que es una gallina joven, porque se debe a la descamación de las paredes y tejidos internos dentro de su aparato reproductor. No representan ningún peligro para la salud, pero en ciertas ocasiones el manchado o los puntos de sangre son de mayor cantidad, se sugiere desechar el producto. Se llegan a detectar también unas manchas rosadas y extensas, incluso iridescentes. El huevo debe de ser desechado, pues dicha coloración indica la infección por cierta bacteria pseudomonas que puede provocar ciertas intoxicaciones importantes en el ser humano. Manchas de nubes blancas y densas en la albúmina, lo que es la clara. Esto nos indica que el huevo es muy fresco. Cuantos más días pasen desde su puesta, más se transparentará la albúmina y por lo tanto será indicador de que el huevo va perdiendo frescura. Factores que van a determinar la calidad del huevo, y estos son intrínsecos en la albúmina y la yema. La calidad de la albúmina, la edad de la gallina, el programa de luz, ciertas enfermedades que puede tener la gallina, la alimentación, por supuesto, de la gallina ponedora y algunos elementos químicos como su contenido de magnesio, cloruro de amonio y ácido ascórbico. Factores que van a afectar la albúmina después de la puesta del huevo. Pérdida de agua y el anhídrido carbónico. Influencia entre la temperatura y humedad del ambiente. Que la atmósfera sea rica en dióxido de carbono. Y la calidad de la yema también tiene mucho que ver en el color y características físicas. Debe de ser muy uniforme y sin manchas visibles. El control sanitario del huevo es una actividad que se realiza de manera muy controlada, monitoreada e higiénica, desde el proceso de fecundación del huevo como en la recogida del mismo, con el objetivo de no contaminarlos para el consumo final por los humanos. Durante el almacenamiento se van a producir diferentes alteraciones, como la acción hidrolítica que genera un sabor a añejo, el color claro rojizo donde la yema palidece y la cáscara se va debilitando, también un sabor a viejo, olor y sabor mohoso que va a ser desagradable. Las alteraciones originadas por ciertos microorganismos se deben a la entrada de estos a través de la cáscara, como el bacilo tuberculoso. La clara posee ciertas propiedades antibacterianas. Sabemos que los microorganismos que se encuentran más frecuente en el huevo es Proteus, Pseudomonas, Escherichia coli, Serratia, Micrococcus y ciertos tipos de mohos. Alteraciones en el huevo por incubación. Cuando estas llegan a suceder, los huevos no son aptos para el consumo humano, porque se mantienen a temperaturas entre 37 y 38 grados centígrados. Aquí es donde se inicia el desarrollo del embrión y se toma un color rojizo, lo que se denomina huevos empollados y no son aptos para el consumo humano. Entre los microorganismos que producen enfermedades con más frecuencia y que son transportados por el huevo está Salmonella y el bacilo tuberculosis de tipo aviar. Estas infecciones se producen con mucha frecuencia debido a un pienso contaminado. La contaminación química del huevo. Este no se detecta a simple vista.
Se localiza al interior del huevo y se vincula en un plano químico a sus componentes como la albúmina y la yema. Este puede ser de origen alimentario dependiendo del tipo de alimentación que lleve la gallina. También puede ser de un modo iatrógeno, que quiere decir que puede ser producido por una droga o un medicamento que se le dio a la gallina, que no fue vinculado a un buen proceso de salud, pero también puede llevarse a cabo en el mal manejo del huevo. Contaminación física del huevo. Esta puede ser por materia fecal, hemorragias de la gallina o insectos como la mosca y el piojillo. Contaminación microbiológica del huevo. Sucede en 3 vías de contaminación dentro del aparato reproductor de la gallina. Puede ser transovárica, donde la yema se contamina con los microorganismos en el momento de ser aspirada por el infundíbulo. Oviductal, donde la membrana vitalínea y la albúmina o ambas se contaminan en su tránsito a través del oviducto. Pero también puede ser transcadárida. Ciertas circunstancias permiten la migración de bacterias desde el exterior del cascarón hacia el interior de lo que es el huevo. Esta contaminación microbiológica que se puede dar en el aparato reproductor de la gallina puede presentarse ciertos tipos de bacterias como Pseudomonas fluorescens, que va a generar una putrefacción verde y se denomina así porque la yema adquiere ese color. También va a generar una putrefacción incolora producida por géneros de Pseudomonas como Acinetobacter, alcalígenes y algunas otras bacterias coliformes. Pero también hemos llegado a observar la coloración o putrefacción negra, donde los huevos son totalmente opacos y la yema adquiere esa coloración. Aparte de generar putrefacción por cierto tipo de bacterias, también vamos a tener a cierto tipo de hongos o mohos en el huevo. Y estas se producen una vez que el micelio del moho ha crecido en su interior del huevo, después de atravesar los poros o grietas de la cáscara. Las especies que se producen es Mucor, Titanium, además de Penicillium, Cladiosporum y Sporidium. Este tipo de contaminación microbiológica no se da en el aparato reproductor de la gallina, sino que estos tipos de microorganismos atraviesan lo que es la cáscara. Bien sabemos que la salmonela, que es una bacteria que genera cierto tipo de intoxicación alimentaria, va a estar presente en el huevo. Pero con buenas prácticas higiénicas adecuadas y una buena cocción de lo que es este producto, podemos evitar su presencia y por lo tanto una ETA. La calidad microbiológica del huevo y de los ovoproductos es muy importante. Para eso su limpieza y desinfección de los cascarones es muy importante para eliminar la microflora superficial en la estructura. Se realiza un cierto tipo de cepillado, lavado y desinfección y por supuesto un secado. Y esto reduce la carga microbiana de los huevos. El tratamiento de control bacteriano son tratamientos térmicos a 65 grados por 6 a 8 minutos de un huevo entero. Puede emplearse la ionización de la albúmina como congelada o en polvo. Hay cámaras de calor seco en el huevo en polvo líquido a 52 grados centígrados por 48 horas. Clasificación sanitaria de los huevos. Hay 2 tipos de huevos, rechazables o insalubles. Los huevos rechazables son aptos para el consumo humano, pero no reúnen los requisitos mínimos de calidad comercial y su peso es menor a 45 gramos. Los huevos insalubles no son aptos para el consumo, se presentan con putrefacción verde, blanca, roja o color a heno o añejo y a veces con ciertos tipos de moho. La producción de los huevos se clasifica en 2 grupos. Intensiva se realiza en una granja agrícola y permite obtener huevos de calidad y se complementa con la construcción de gallineros. Pero también está la extensiva y se realiza por la gallina al aire libre sin estrés. Principios sanitarios de producción intensiva de huevos. Esta producción de granja o avícola debe cumplir con los principios siguientes.
la elección de una buena raza ponedora, una alimentación racional y sana y el cuidado de las granjas y gallineros. Calidad analítica del huevo. El primer tema que vamos a ver es la categoría de clasificación. Y aquí existen tres tipos. La clase A, que son frescos máxima calidad sin ningún proceso tecnológico como limpieza, pasteurización o desinfección. Y son huevos extra o frescos. También el huevo de clase B, de segunda calidad, son conservados y estos han recibido un tratamiento de limpieza o pasteurización por desinfección, inmersión, refrigeración o conservación. La clase C vamos a encontrar a los que son destinados a la industria alimentaria y que no se utilizan para la industria en la alimentación o consumo humano. ¿Cuáles son las características físicas del huevo? Vamos a ver primeramente su tamaño es muy importante, el color de la cáscara, la resistencia que va a tener la cáscara y por supuesto el color de la yema porque vamos a conocer el tipo de alimentación de la gallina, la calidad de la albúmina o de la clara, la presencia de manchas o de sangre, también los valores subjetivos como olor, sabor y frescura. La cáscara del huevo va a tener ciertas clasificaciones y va a ser un factor de calidad. La cáscara AA es limpia, sin roturas y o astillas y es una cáscara normal. La calidad de la cáscara A es igual a la categoría de la cáscara AA, apta. La calidad B es ligeramente manchado, sin roturas, con astillas y pueden ser ligeramente anormales. Y la calidad C moderadamente manchado, sin rotura y o satillas que pueden ser anormales. Medidor de espesor de la cáscara. Este es basado en el almacenamiento. Puede haber una cáscara delgada o una cáscara gruesa. La cáscara delgada va a ser porosa, donde se va perdiendo el peso del huevo y es de baja calidad. En una cáscara gruesa es poco porosa, por lo tanto no va a permitir tanto la entrada de la humedad y vamos a estar hablando de un huevo de buena calidad. Aquí se usa un tipo de instrumento analítico como lo que es el micrómetro para verificar el espesor de la cáscara. Factor de calidad de la clara. También la vamos a clasificar como AA y va a ser transparente, firme con una altura de 72 unidades Hauck o más. También va a haber calidad A, transparente, no tan firme, con una altura de 60 a 70 unidades Hauck. También una calidad B, transparente, puede estar ligeramente débil con una medida de 31 a 59 unidades Hauck. Y la calidad C, que puede ser aguda, puede tener burbujas, débil entre 25 a 30 unidades Hauck. Las unidades Hauck miden la calidad de la proteína del huevo y mientras más alta sea, mejor. Las unidades Hauck, como sabemos, es la medida de la calidad proteica del huevo y se basa en la altura de la clara, lo que es la albúmina. Es una medida cualitativa importante en esta industria avícola, adicional a las de otras mediciones en espesor y resistencia del cáscara. El procedimiento es el siguiente. Pesaje de un huevo, se rompe sobre una superficie plana donde se le determina método del rompimiento. Con esto y la ayuda de un micrómetro de la altura de la albúmina espesa, que estamos hablando de la clara, que circunda inmediatamente a la yema. La altura correlacionada con el peso se determina en unidades Hauck. Calidad de la yema. Tenemos también como calidad AA la zona de contorno ligeramente definida, libre de defectos. La calidad A, zona del contorno regularmente definida, libre de defectos. Calidad B, contorno bien definido, ligeramente agrandada, sin que se rompa levemente, blanda. El contorno también es claramente visible en la calidad C, pero puede ser agradable y aplanada sin que se rompa la membrana vitalínea. La paleta de colores va para identificar a la yema a su contenido de carotenoides y xantinas que son ingeridas por la gallina en el alimento. El uso del ovoscopio.
que es un instrumento que se basa en la traslucidez de la cáscara del huevo para saber si está o no fertilizado. Esta va a depender de la estructura interna del mismo y se hace unos días después de que el huevo ha sido incubado. Se pasa a través de unas cámaras y a través de un rayo de luz que emite este ovoscopio se puede ver el interior y también se pueden observar si hay fracturas o no en la estructura y si no ha iniciado el momento de incubación. Por lo tanto, este instrumento nos va a ayudar a descartar rupturas, manchas, fertilidad, infertilidad y manchas de sangre.